Buenas tardes, damas y caballeros. Estamos muy contentos en este tercer foro intergremial Querétaro Planeado, Territorio Inteligente desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Siguiendo con la orden del día, con el programa, estamos muy contentos y tenemos un invitado especial, muy especial, que colaboró con nosotros también ya en el foro pasado del 2019. Y vamos a hacer una pequeña semblanza del maestro Vicente López Velarde. Es el doctor Vicente López Velarde Fonseca. Es doctor en arte por la Universidad de Guanajuato del 2014, maestría en arte contemporáneo por la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2006, licenciado en música por la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro en México en 2000. Estudió la composición musical en el Real Conservatorio de Madrid de 1970 a 1989. Dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro desempeñó los cargos de director de la Facultad de Bellas Artes del 2000 al 2016, impartió la cátedra de piano, composición, historia del arte, coordinador de las carreras de musicales, ha estado inmerso en todo lo relacionado con el arte y la literatura desde 1980. Producción, investigación, docencia, conciertos, congresos, publicaciones, gestiones, festivales, conferencias y crítica de arte y la cultura. Productor del programa de Radio Universidad de 2000 a 2018, la Radio UAC en 89.5 FM. Director de Radio Universidad Autónoma de Querétaro del 2010, evaluador de CAESA, Consejo para la Acreditación de Escuelas Superiores de Arte, evaluador de CONACYT. También es evaluador internacional de la Comisión Nacional de Acreditación de la CNA en Chile, coordinador de creación y reestructuración de carreras artísticas, niveles de licenciatura y posgrado. Entre sus publicaciones destacan Corpus, Nueva Relación entre el Cuerpo, Tecnología y Arte 2017, Nuevos Conceptos en la Cultura Virtual, Visualamiento, Cultura 2015, Prácticas Artísticas, Tecnológicas y Cultura Visual de 2014, Bienaventuranza del Universo Sonoro 2012, la obra de Peter Blake en la portada del Sargento Pimienta en el 2011, novela E1 en el 2015, poesía, Exilio Voluntario, Atrasados Textos Ahora, Vicios Necesarios 2015, Viñedos Textuales, Sin Pulcritud, Retinas Tormentosas en el 2016, Que no escasee el arte y los sortilegios, Oráculos, Increpo a la distancia y de Grama del 2017. Producciones musicales con obra original, discos, Síntesis Musical del 2017, Esfumato en Musical Piano del 2010, Cintas Perdidas del 2010, Siluetas de Matiz de 2008, Pasaporte Pianista de 2007, que abarcan composiciones originales, música electrónica para piano y ensambles. Exposiciones, El Coleccionista del 2016, Efecto Brito en 2014, Tendencias Warhol en 2013, Universo Diseño Absolute del 2013 y Diseño de Portada LPS del 2010. Como concertista de piano, se ha presentado en diversos foros y festivales de música contemporánea, organizador y coordinador de congresos, simposios, conciertos y festivales sobre música y arte en sus diferentes disciplinas nacionales e internacionales. Colaborador del Museo de Arte de Querétaro y de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Hoy nos va a presentar su tema Música de Ciudad, para quien le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer profundamente la invitación que se me hizo para participar en este foro. Es un enorme placer por parte de un servidor. Intentaré irme lo más rápido que se pueda. El tema es un poco amplio, pero bueno, sabemos de los tiempos y queremos ser muy respetuosos. El tema es justamente música de ciudad o música de ciudades, que abarca todo lo relacionado con el arte, no nada más de la música. A partir del siglo XX, lo que viene a ser justamente la ciudad, la urbe, se convierte en un centro importante de elementos propios para el arte, principalmente los sonidos que produce la ciudad. Esto da pie a aspectos sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el artista del
de la contemporaneidad del siglo XX, intenta aprovechar verdaderamente su entorno, no quedarse con lo que viene cargando o viene desarrollándose desde el siglo XIX. Basado en eso, muchos artistas empiezan a utilizar la ciudad como auténtica experimentación sonora. El ruido que se va acumulando del tráfico, el claxon, el bullicio, los mercados, empiezan a tener una cualidad como elemento, como ingrediente para poder hacer construcciones artísticas. En la danza, pudiéramos decir lo hiperactivo de la danza, hay que tener en cuenta que primeramente estaba Tchaikovsky con el Lago de los Cisnes y con el Cascanueces, y en el siglo XX viene una danza contemporánea que es hiperactiva, que es de movimiento, que es una especie de cardumen corriendo de un lado para otro con una energía vital, y por supuesto la música también. En el caso de las artes plásticas, la posibilidad de pintar elementos que parece que tienen movimiento, las industrias, las fábricas se convierten en la temática esencial. ¿Por qué? Porque teníamos un siglo industrial, un siglo mecánico, un siglo que va a apostar por la tecnología, curiosamente, antes que el humanismo. Entonces, muchas cosas de la filosofía, muchas cosas de las humanidades van a quedar ligeramente rezagadas. ¿Para qué? Para darle paso a todo esto de la apuesta por los hidrocarburos, por lo mecánico, por la velocidad, por las gasolinas, y que da al siglo XX una especie de instante y al mismo tiempo una intención, pues podríamos decir, detonante. Entonces, ante ello, ¿qué es lo que hacen los artistas de 1915 aproximadamente? Empiezan a aprovechar lo que viene la ciudad. La ciudad. ¿Cómo aprovechar la ciudad en ello? ¿Sí? Entonces, si pudiéramos tener voy a tratar de ir explicando un poquito este preludio de ciudades. Es un proyecto que ya se realizó aquí, no en Querétaro, pero que vale mucho la pena tenerlo en cuenta. El preludio de ciudades, obra musical, ambiente en el tiempo real, para micrófonos, mezcladora, computadora y espacios altos. Dice, el preludio de ciudades nació después de asistir a un curso de Karl Stockhausen. Stockhausen, ¿qué fue lo que hizo? Agarró un cuarteto de cuerdas. Stockhausen fue un compositor alemán, metido totalmente en el siglo XX, con sonidos electrónicos, con sonidos ambiente, y lo que hizo Stockhausen fue algo grandioso. Contrató 4 helicópteros y subió a un cuarteto de cuerdas a cada uno de ellos. Entonces, violín 1 en un helicóptero, violín 2 en otro helicóptero, la viola y el violonchelo en otro helicóptero. Y entonces los 4 helicópteros se expandieron, cada uno se fue por una zona. Y entonces se comunicaban a través de vía satélite. Estamos hablando de una obra de hace casi 50 años. Y entonces iban tocando, podríamos decir, a distancia. ¿Por qué hace esto Stockhausen? Porque quería romper con el concepto de la música de cámara. La música de cámara es la música íntima. La música de cámara es el cuarteto de cuerdas que de repente nos reúne en un recinto pequeño y aquí están los 4 instrumentos de cuerda y entre ellos están viendo y están tocando en una especie de intimidad. Eso es lo que es la música de cámara. Pero ¿qué pasa cuando se rompe la cámara y de repente cada uno de los integrantes está en diferentes lugares? Esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque actualmente se está haciendo infinidad de música a distancia. Las orquestas, cada uno de los integrantes, 60, 80 integrantes de la orquesta, cada uno está en su casa y está tocando desde su casa, unidos en plataforma. ¿Sí? Esto parece una especie como de profecía que ya tenía Stockhausen, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Entonces, rompe el concepto de la música de cámara. La intención de Stockhausen es que si en un futuro se podían visitar otros planetas,
que cada uno de los integrantes del cuarteto estuviera en un planeta diferente y pudiera tocar, para poder armar una especie de instalación sonora que se uniera por parte de la tecnología. Entonces, dice, la obra en sí se trata de buscar los espacios, torres, templos más altos de cada ciudad, de preferencia 4 o más ciudades. Escogidas las ciudades, se colocan los micrófonos en lo más alto de la ciudad. ¿Sí? Aquí, en el caso de México, lo instalamos en la Torre Latinoamericana. ¿Sí? En lo más alto de la ciudad, se colocan estos micrófonos altamente sensibles. Esa vez utilizamos Newman's condensador cápsula K89, el TIM 170 Ray, orientados hacia abajo y apuntados a la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era captar el lenguaje de la ciudad como elemento clave de una concepción contemporánea musical, ¿sí? O sea, no era la escala de do, no era los acordes, sino era el sonido ambiente, la atmósfera sonora que produce una ciudad. Dice, estos micrófonos están conectados a una mezcladora 4 canales y esta es satélite, la mezcladora central, que por lo general se encuentra en otra ciudad. Ejemplo, micrófonos y audio, esa vez lo utilizamos en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York y en la Ciudad de México. Esto se realizó en el 2000, hace 20 años, y es el proyecto para poderlo realizar desde Querétaro. México fue donde se encontraba la mezcladora central. Cada uno de los audios de las ciudades se encontraban en diferentes canales. Dice, para poder realizar el preludio, se tomó como fórmula rítmica el preludio número 1 del clavecín temperado de Johann Sebastian Bach, que es muy conocido, yo creo que todo el mundo lo conoce. Ese es el preludio de Bach. Y esa rítmica se utilizó para el ruido de las ciudades. Entonces, imagínense las diferentes ciudades, que en este caso era Buenos Aires, que era Tokio, que era México, que era Nueva York, y entonces irlos haciendo para poder captar el lenguaje de cada ciudad. Hay que tener en cuenta que eran horarios diferentes cuando nos conectábamos. De repente era la noche de Argentina, el día o la mañana o la tarde de Nueva York, de México, etcétera, ¿sí? Era una auténtica experimentación sonora porque cada ciudad, pudiéramos decir que tiene su atmósfera musical. Dice, ese fue el ritmo que se utilizó de ese preludio, repitiéndole esa fórmula rítmica, ¿no? Los diferentes audios de la ciudad, en este caso, variaban en horas. El ritmo en los controles de cada canal de la mezcladora se hicieron manualmente. Teníamos la mezcladora en México, la Ciudad de México, y bueno, dice, los 4 ambientes de audio se amplificaron al máximo para poder captar sonidos diversos. Sabemos que ahora las ciudades están llenas de cámaras, pero no están llenas de micrófonos, ¿sí? Nosotros intentamos captar el audio de la ciudad, no nada más el aspecto visual, ¿sí? Entonces, la obra entra en el rango de lo que se conoce como land art o land art music. Hay un artista, Richard Hamilton, es un arquitecto, curiosamente, bueno, fue un arquitecto, y lo que hizo él, llevó a una especie de zona salina y vio que había arte, que era simplemente una parte desértica, con un lago salado, lleno de azufre, etcétera. Y entonces lo que dijo fue, voy a crear arte porque aquí no hay arte. Y llegó a una conclusión que dice, la naturaleza no es arte,
Todo aquello que de repente vemos un paisaje virgen, natural, y que decimos, qué hermoso, realmente no es hermoso. Porque la naturaleza no es arte, la naturaleza es espontánea. ¿Quién hace bello y artístico el espacio? El ser humano. Por lo tanto, cuando veamos un paisaje donde no ha intervenido el ser humano, no podemos clasificarlo como bello. ¿Por qué? Porque la belleza la hace el ser humano. La naturaleza es espontánea. Entonces, lo que hizo Richard Hamilton fue interesante. ¿Por qué? Porque trazó una espiral de alrededor de 25 kilómetros. Metió grava, con volteos y trascabos, etcétera, y creó una espiral en el lago Salino. Esa espiral se puede ver desde el espacio, de lo gigante que es. Aquí hay un aspecto importante. ¿Por qué lo hizo? Todo el mundo decía, ¿por qué lo haces? Y decía, porque tengo que llevar arte donde no existe. ¿Sí? Entonces, ante esto, eso fue, estamos hablando de alrededor de 1940, eso fue el inicio de lo que se conoce como land art, o arte de la tierra. Continuando un poco con ello, dice, el material, o en este caso las categorías estructurales, es el ruido del fondo, el sonido de la ciudad. Se puede hacer dentro de una misma ciudad en diferentes espacios, ¿sí? Porque también podríamos hacerlo, colocar los micrófonos en el centro de cada colonia, ¿sí? Y que cada colonia nos invite a cuál es su lenguaje de audio de lo que procede, ¿sí? Puede ser, como les digo, en países, en ciudades, puede ser hasta en continentes, etcétera, y se puede plantear ese aspecto de cómo aprovechar el ruido de la ciudad y convertirlo en una construcción musical. Obviamente es un sonido experimental, contemporáneo, no se puede llevar en el ring de un celular, ¿sí? Ni se puede cantar en alguna bohemia, eso es música muy, muy diferente. Estamos hablando de esta idea contemporánea que el siglo XX estaba tratando de mostrar con sus diferentes artistas, ¿sí? Tanto en la danza, tanto en el teatro, tanto en la literatura, ¿sí? Parte, por supuesto, de la arquitectura como tal. En la arquitectura sucede algo muy curioso. Y yo creo que esa es la ventaja de la arquitectura. Cuando le conviene, es parte de las bellas artes. Y cuando no, se aleja. Eso es maravilloso. Eso es verdaderamente genial. ¿Por qué? Porque las artes sí están metidas dentro de las artes y es muy difícil que se zafen. Pero con la arquitectura es verdaderamente único. Lo que hizo David Fisher en Dubái, de construir torres con cada espacio, con cada departamento que de repente rota y se mueve, eso hace que la arquitectura, que parece ser aquella que está enraizada, que parte desde la primera piedra, porque cuando uno pone la primera piedra parece que ahí nace el modelo arquitectónico para todo, y que no se mueve. Por eso son las esculturas del caballito, etcétera, aunque de repente los cambian, pero es la idea de que se queden para siempre ahí. Tienen una concepción enraizada. Pero ¿qué pasa cuando la arquitectura empieza a moverse? ¿Sí? Cuando de repente tenemos estas torres rotatorias, de repente parece que la arquitectura se vuelve más del lado de las bellas artes que negándolas un poco. Por eso tiene esa conveniencia y eso yo creo que lo celebro mucho, ¿sí? Bueno, en este caso se realizó el evento, fue muy interesante, fue instante. Nosotros vivimos en un entorno de instantes, por lo tanto no se grabó, sino se quedó en esa especie de performance, de happening, de el sucediendo en el instante. ¿Y qué sucede? En nuestro entorno de next, en nuestro entorno de like y de lo que sigue, parece ser que todo se borra, ¿sí? Vivimos en una sociedad de instantes. Muchas veces nos dicen que por qué hay narcocorridos en la música. Pues hay narcocorridos porque somos una sociedad narco, por supuesto, ¿sí? Tan sencillo como eso. El arte es el reflejo de nuestra sociedad,
¿sí? No podemos seguir nada más encausados en elementos mitológicos y relaciones con la belleza y con la estética, no, sino también con la naturaleza de nuestro entorno. Hay música banal, ¿por qué? Porque somos banales, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ante esto, ¿cómo aprovechar los sonidos de la ciudad y convertirlos en una construcción artística? Ese fue justamente el elemento de la ciudad, ¿sí? Aquí están un poquito las fórmulas que se utilizaron, las fórmulas rítmicas, que todo está sacado de la música de Bach, pero con los sonidos de la ciudad. ¿Sí? Me paso a otro proyecto que tiene mucho que ver con la ciudad, el entorno y lo que viene a ser la tecnología. Hicimos la oda al celular. Imagínense qué cosa tan contradictoria, ¿sí? Oda al celular, ¿sí? Es muy divertida, ¿eh? Fíjense, dice, la oda al celular. Esto se presentó en la ciudad de Aguascalientes y la idea es el proyecto presentarlo en Querétaro. Dice, es de un servidor, dice, una de mis composiciones musicales más bizarras y dentro de la ironía con tintes fluxus. El fluxus es un movimiento que ataca mucho el sinsentido y lo lúdico, ¿sí? Fue la oda al celular para teléfono celular, a la cual añadí un cuarteto de cuerdas y accesorios de la llamada tecnología de punta. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? En un parque pusimos un pequeño escenario y pusimos en un banquito el celular. El celular era el solista. Alrededor del celular atrás estaba un cuarteto de cuerdas, ¿sí? El violín 1, violín 2, violonchelo. ¿Sí? Dice, la idea nació de la reflexión del ring que de manera inesperada salta y se escucha en todas las salas de concierto. ¿Sí? Esto es genial, porque uno va a un concierto y te dicen apaga el celular y de repente, ya sea mi amigo Guadalupe Flores o Cárdenas, Sergio Cárdenas, era muy divertido cuando estaban dirigiendo muy concentrados y de repente sonaba el celular. Y aquello era impresionante. ¿Por qué? Porque se detenía la obra, se armaba, era un aspecto teatral maravilloso, porque era la escandalera. Por favor, callen eso, si fueran tan amables, tengan un poco de cultura. Un montón de cosas surgían de parte del público culto que estaba ahí escuchando la obra, ¿sí? Por eso nace la del celular, e interviene el espacio del centro de la ciudad. Dice, y aunque se pide y se repite insistentemente que apaguen sus celulares, que seamos conscientes, que respetemos y que el comportamiento está a la altura, siempre suena uno y por lo general con el ring más ridículo que uno se pueda imaginar. ¿Sí? Yo me acuerdo en un concierto de Flores, estaba dirigiendo la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿sí? Y en esas partes donde el pianísimo ataca con una belleza sublime, se oye muy suave, suave, y de repente se escuchó, te está hablando el peje. Ese ring, no sé si se acuerdan de ese ring, pero decía, te está hablando el peje. Aquello ocasionó, bueno, no tienen idea, el escándalo total. O sea, ¿cómo es posible que se rompa esa parte, no? Entonces, por eso es la oda al celular, es adrede, ¿sí? Dice, no por traer el tema de la novena de Beethoven en el celular, uno es más culto, diría un incorruptible escucha. Todo esto causa un, por favor, fuera, ¿qué es eso? Déjenos disfrutar a quienes sí sabemos, y una serie de expresiones que salen de esos momentos en que la gente quiere meter todo en cintura de la cultura. Y que por lo general el susodicho no apaga su celular, no es cierto que lo apaga, le baja o qué sé yo, listo, ¿sí? Veamos.
Dice, bueno, con esta concepción decidí componer una obra donde el celular es el solista principal, microfoneado y colocado en un banco en el centro del escenario, aventando toda clase de ring durante toda la obra, aproximadamente 35 minutos dura la obra. Entonces está el celular y está sonando. ¿Cuáles ring? Todos los más populares, ¿sí? Dice, en el programa de mano, siempre hay un programa de mano para presentar una obra musical, en el programa de mano se solicita traer el celular encendido. Sí, ahí no, por favor apaguen su celular, no, prendan su celular, no lo apaguen, ¿sí? Dice el público, se solicita traer el celular encendido y por supuesto viene el número del celular del solista para que usted le llame. ¿Sí? Esto es importante, es una interacción de concierto lúdico, irónico, ¿sí? Dice, para que usted llame al celular, para que el público que se encuentre en el concierto pueda llamar desde su propio celular, desde su propio móvil, y participar con un comentario que se escuchará por un amplificador. El teléfono solista está amplificado. Entonces, en el programa viene el número, pues hay que hablarle, ¿no? A ver, por favor, gracias. Dice, puede ser un saludo, una palabra, una crítica, un ruido, silencios, risas, onomatopeyas o lo que se le ocurra. La recepción puede ser a través de un mensaje, ya que se encuentra con pantallas gigantes a los lados de los celulares solistas que muestran el texto. El cuarteto de cuerdas que se encuentra detrás del celular se la pasa tocando pues un poquito de para darle un concepto más contemporáneo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el concierto? Empezaron a llamar, ¿sí? Entonces, y el celular se contestaba solo. Acuérdense que todos somos Telcel nos ayudó, ¿sí? Y nos ayudó a que se contestara. No era tan fácil, no era tan fácil en esa época. Dice, para esto el celular dispara fotografías constantemente que se reproducen en pantallas mencionados. El público puede pararse enfrente del celular y salir en la foto en la posición que se le ocurra, o sea, puede hacer selfies. Todo es válido, pero al mismo tiempo todos dependemos del móvil y apagar el celular no es necesario en este concierto, sino todo lo contrario. Sucedió algo verdaderamente genial. ¿Por qué? Porque empezaron a llamar. ¿Quién empezó a llamar? El público. Y le llamaba al celular y de repente contestaba, y el celular se contestaba, y entonces se escuchaba en microfoneado este público que decía, ¿qué tal? Estoy yo aquí dentro del concierto, un saludo especial, estoy aquí a la derecha, volteen a verme, y de repente todos volteaban a ver y le aplaudían, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba participando y estaba tomando la parte de solista, y así sucesivamente. Hubo otros que empezaron a mandar mensajes de texto. Y como teníamos dos pantallas grandes, las pantallas empezaron a transmitir los mensajes. Entonces, pues, había de todo un poco, ¿no? Y de repente uno llamó y ¡que viva la América! Y todos silbando, ya saben qué, y etcétera, ¿no? Entonces, hubo esta interacción maravillosa. De repente llegó una llamada de Monterrey. ¿Y qué onda, huercas? ¿Cómo están? Estoy hablando acá de Monterrey. Pues me dijeron que están haciendo ahí una locura y pues quiero mandarle un saludo a todos y no sé qué, ya todos aplaudiéndole. Otra vez esa relación. El concierto ya se había ampliado, se había convertido en una especie de teatro de lo absurdo maravilloso, ¿sí? Pero aquello fue mucho más allá de lo que nosotros nos imaginábamos cuando hicimos esto. ¿Por qué? Porque de repente llegó un mensaje y era para un señor que estaba, señor ya de edad avanzada, tenía como unos 85 años, y era su hija de Los Ángeles, y le mandaba un mensaje y le dijo, pues sé que estás en un concierto y están haciendo ahí cosas, y sé que no pudiste venir al nacimiento de tu nieto,
¿sí? Por lo tanto, ahí te van unas fotos. Y entonces en la pantalla aparecen las fotos del recién nacido. Aquello fue un mar de lágrimas de todo el personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se engancharon inmediatamente con el afecto del Señor, lo fueron a felicitar, a abrazar, el Señor empapado en lágrimas también, y de repente vimos que el concierto que queríamos dar con cierta ironía, con cierta parte contemporánea, rompiendo, burlándonos un poco del modelo del concierto normal de apagar el celular, de repente estaba dando una calidez única, ¿sí? Y estábamos ahí en el centro, en el parque, y todo mundo se estaba dando cuenta de esta relación tecnológica, ¿no? Ahora sabemos aquello ha aumentado, esto fue también en el 2000, y la tecnología no era tanto como ahorita. Pero ahí estamos viendo esta relación de la oda al celular, cómo en determinado momento funciona y se hace partícipe de una ciudad, del centro de la ciudad. Así como el preludio de ciudades, que puede ser el preludio de colonias, nos viene a dar la imagen acústica de un espacio es como un enorme dron que capta lo acústico, y se puede construir una obra musical también en relación con el evento, porque hay que tener muchísimo cuidado. La cultura no es la cantidad de eventos artísticos que podamos tener, ¿sí? Podemos tener 50 eventos hoy que no sabemos ni a cuál ir. No, la eventitis puede ser muy peligrosa para un modelo cultural, ¿sí? No, cuál es la interacción con el público, con las masas, y cuál es el aprendizaje de una acción artística. Esa es la parte esencial, no llenarnos de festivales, no llenarnos de eventos que definitivamente nada más traen un instante de regocijo y de repente todo se olvida. La idea es cómo dejas verdadera cultura, cómo dejas verdadero aprendizaje en la acción. Y todo radica en que no seamos observadores, sino que seamos participantes. Y que esta interacción nos lleve a un aprendizaje, a un conocimiento y a una posibilidad de volverlo en determinado momento aplicar. Entonces, estas dos obras que se hicieron, había una tercera que se está planeando, donde, pues a ver cómo nos va, porque no sé cómo vaya a resultar, pero la idea es tapar el acueducto de Querétaro, imagínense el ícono, taparlo con una manta de kilómetros y kilómetros, y sobre la manta, tanto de un lado como del otro, trazar un pentagrama gigante, y después proteger la zona, por supuesto, y que el pueblo de Querétaro, invitados, turismo, etcétera, vaya y moje en pintura estopa y la aviente al pentagrama gigante de colores, y después unos músicos en un tráiler abierto vayan interpretando aleatoriamente la partitura que creó el pueblo o los visitantes, ¿sí? Con una idea de improvisación, por supuesto, y de participación, protegiendo el monumento, claro, pero todas estas son acciones que se hacen en relación con la ciudad, ¿sí? De qué manera la ciudad absorbe, no solo radica en lo que ha estado sucediendo de varios años para acá, donde una orquesta va y entra el primer solista al mercado y empieza a tocar un tema, y de repente empiezan a salir por todos lados cantantes y todo, y de repente ya está sonando el mercado. Eso es una parte muy, muy interesante, también muy lúdica, y de llevar música a los diferentes espacios y recintos, o bailarines que salen de un lado para otro de la nada y que pudiéramos decir que aprovechan el espacio que es de ellos a estar
pidiendo permisos o los lugares claves para poder realizar la cultura. ¿Sí? La cultura puede estar en todos los espacios y la cultura el arte y la cultura pueden estar en todos los espacios, tengamos o no tengamos público. ¿Sí? Que eso es una parte vital. Así como Richard Hamilton quiso llevar el espiral a esa parte insólita, ¿sí? Hay otros artistas que van y bailan en lugares totalmente inhóspitos, abandonados, y hacen en determinado momento lo suyo. ¿Por qué? Porque hay que llevar arte donde no existe, aunque no se tenga el aplauso, sino simplemente por el elemento de participación de llevar arte y cultura a donde no hay. ¿Sí? Pero ya queda rezagado lo que viene a ser la estadística. ¿Sí? La estadística de decir, oye, ¿cuántos vinieron? Parece que el elemento artístico radica en cuántos asistieron, y no, pues eso es más de cierta política cultural que lo que está sucediendo actualmente en relación con el arte. Entonces, estos dos aspectos yo quería comentárselos, bueno, también el del acueducto, que son elementos que tienen que ver con la polis, que tienen que ver con la ciudad, y que tienen que ver con los elementos que identifican. Dos amigos míos hicieron un libro muy interesante, por ahí a lo mejor se lo pueden topar, que se llama Tepito, mi barrio. Y ellos aclararon una cosa en su libro. Tepito tiene una identidad única, tiene su propio graffiti, que no existe en ningún lado del mundo más que en Tepito. Tiene su gastronomía, que no existe en ningún lado más que en Tepito. Tiene su manera de vestir y su léxico, su manera de hablar, que no existe más que en Tepito. ¿Sí? En pocas palabras, si eres de Tepito, se te nota. ¿Sí? Pero no puedo confundirte. ¿Por qué? Porque hay una identidad propia. Aquí unos amigos estuvieron planeando, no sé qué tal van, pero también querían recobrar qué es Lomas de Casablanca. ¿Cuál es su léxico? ¿Cuál es su gastronomía? ¿Cuál es su manera de vestir? ¿Cuál es su manera de hablar que es única de una zona, de una ciudad? Esto es verdaderamente único, ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces estamos viendo cómo existen diferentes núcleos sociales, diferentes identidades que conforman una sola sociedad, pero que al mismo tiempo tiene su propio diseño, ¿sí? Entonces tenemos Lomas de Casablanca, tenemos San Pedrito Peñuelas, tenemos carretas, tenemos niños héroes, etcétera, en los cuales se ha ido calcando una serie de caracteres y de elementos que identifican inmediatamente el barrio, ¿sí? Y que todo ello da pie a que los diseñadores establezcan una acción, porque eso es lo que hacen los tatuadores, ¿sí? En Tepito hacen sus propios diseños basados en la idiosincrasia de Tepito, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta también es muy amplia, ¿sí? ¿Qué identifica a Querétaro? ¿Cuál es el diseño que identifica a Querétaro? ¿Cuáles son las letras, la tipografía? ¿Sí? ¿Cuáles son esos colores que en determinado momento volteamos a ver y decimos Querétaro, 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 Querétaro? ¿Sí? O que en determinado momento podamos decir Lomas de Casablanca. ¿Sí? Entonces hay varios artistas, amigos, que están trabajando en el diseño, que están trabajando en la identidad cultural, que están trabajando en las características propias de decir, el único lugar donde puedes comer este tipo de guaraches es en Lomas de Casablanca, vayas a donde vayas, no hay sucursal. Todo esto son elementos claves que dan pie a identidades. Y el arte, pues se apaña un poco de ello para poder jugar y establecer una forma y una manera. Algunos amigos estamos haciendo también otro proyecto relacionado en una ciudad
qué tipo de música necesita, pero que necesita como una atmósfera, como un hilo musical. No nuestro vecino con el reggaetón a todo volumen, no, esa es otra cosa, ¿eh? ¿Sí? La ciudad no necesita del escándalo privado, ¿sí? Sino todo lo contrario. ¿Qué se podría hacer, así como hay cámaras, qué se podría poner auditivamente para que una ciudad funcione sin que te distraiga totalmente, pero que sí te envuelva? Entonces hay varios compositores que hemos estado trabajando en este tipo de música. Entonces yo, para poder ir cerrando, quisiera interpretar, obviamente es con un piano eléctrico, la idea era un piano más grande y aparte lleva cuerdas y eso, pero bueno. El sur, hicimos trabajos, el sur de la ciudad, todo pensando en Querétaro, el sur, el centro y el norte, en el cual el sur tiene cierta calma, el centro tiene un tipo de bullicio y el norte es más industrial, ¿sí? Y entonces empezamos a crear música relacionada con esta especie de paisajismo sonoro, ¿sí? Y que diera pie a que se pudiera escuchar esta música, puede ser en ciertos momentos o puede ser las 24 horas del día. ¿Para qué? Para que entre en resonancia, que entre en simpatía con la ciudad y funcione lo que nosotros hemos llamado como música de ciudades. Entonces voy a interpretar el sur, de ahí me voy a pasar, es muy breve, de ahí me voy a pasar al centro y de ahí me voy a pasar al norte y con eso vamos a concluir. Permiso.
Gracias. Pues esa es un poco la idea de una música constante, de un hilo musical, música pensada con intervalos, con ritmos, a ciertas horas, en ciertos entornos, y que pueda ser utilizada. Mucha de esta música que escucharon ustedes, hemos estado colaborando con psicólogos de la música. Hay una parte de la música que es la psicología de la música, y en el cual los ritmos, cierto tipo de escalas, cierto tipo de notas, entran en nuestro cerebro y se organiza una resonancia, una empatía, una simpatía auditiva maravillosa que nos puede dejar estar laborando o haciendo las acciones que nosotros queramos, pero al mismo tiempo está funcionando. Esta psicología de la música ha dado mucho pie a la musicoterapia. Hay ya varios amigos que en diferentes lugares tienen sus, pues no sé, sus consultorios de musicoterapia, imagínense. Entonces uno puede ir a visitarlos y con la música, con los sonidos, ¿por qué el arpa? ¿Por qué la flauta? ¿Por qué este tipo de armado musical de repente produce en nosotros una serie de efectos, pues un poco placebos, pero que funcionan en determinado momento? Entonces, esta música está pensada justamente de esa manera para que se adapte, ¿sí? Se vaya tatuando en determinado momento en la ciudad y que tampoco cause una distracción de nuestras actividades como ciudad. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería platicarles en relación con la música y la ciudad o la ciudad inteligente. Agradezco mucho la atención de todos, también los que están por allá en la parte virtual. Abrazos virtuales para todos y fue un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Fuerte aplauso para el maestro Vicente López Velarde. Muchísimas gracias, maestro, por su participación. Continuamos en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a hacer una pausa comercial. Seguimos aquí en Querétaro Planeado desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Muchas gracias, buen provecho.